Buenas, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Visibilidad ON. Hoy hemos traído al podcast a Ramón Cordero, donde vamos a hablar sobre cómo plantear y ejecutar el go-to-market para el sector hogar y jardinería en base a su experiencia con proyectos como Leroy Merlin, Kenai, Punk, Clash y muchos otros que ahora vamos a comentar primero su contexto y después sí que entraremos en materia y en detalle en cómo trabajar el go-to-market en este sector, hablando de SEO, de obviamente otras estrategias principalmente, pero también traemos en esta parte más técnica que nos gusta y sobre todo en el caso cuando estuviste como SEO Manager en Leroy Merlin. Así que nada, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal, Josep? Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Lo primero de todo y nada, encantado de pasar un buen rato, charlar, aprender y nada, esperemos que salga una charla interesante. Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, cuéntanos un poco tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en el mundo digital y cómo has Sí, ido evolucionando? bueno, pues mi formación no tiene nada que ver en principio, o sea, yo estudié periodismo y como tantos periodistas, al final acabamos en el mundo del digital. Y bueno, nada, empecé en Make, una agencia que ahora es Making Science. Estuve ahí casi 4 años, me especialicé en la parte de SEO, después de hacer un máster, ¿no? Empecé ahí como becario, luego ya como consultor. Y bueno, fenomenal. Agencia para mí es el punto de aprendizaje más top que pueda haber. De hecho, recomendaría a todo el mundo que empieza en el sector que pasase por una agencia porque es un punto de aprendizaje tremendo, ¿no? En el que te permite ver pues muchísimos tipos de clientes, sectores, dificultades de todo tipo, convergencias con otros departamentos, ¿no? También de digital, hasta que ya di el salto a Minsight, a la parte tecnológica de Indra. Ahí realmente no había un departamento de SEO como tal, era la primera persona a abrirlo, ¿no? A abrir esa línea de negocio, pero bueno, una empresa bastante grande, pues bueno, ya conocéis todos Indra. Vamos, o sea, te puedes imaginar lo grande que era, el monstruo que es, ¿no? Bueno, ahí con un poco de dificultades para poder desarrollar nuestra tarea y demás, y me surgió la oportunidad de Leroy Merlin. Apareció la oportunidad de liderar la parte de e-commerce en el departamento de SEO. Y bueno, pues apliqué, no me lo pensé y nada, bueno, por suerte aceptaron la candidatura y bueno, pues ahí he estado 2 años y medio o así, muy intensos, con pandemia de por medio, que fue también un momento complicado, bueno, fue complicado para todos, ¿no? Pero para el sector Home and Garden, precisamente, en el que la gente empezó a pasar más tiempo en casa y bueno, se dio cuenta de las carencias, ¿no? Posiblemente que tenía su vivienda, pues la gente se volvió loca comprando todo tipo de cosas, tanto muebles como productos para decorar, reparar y demás, ¿no? Y bueno, estuve en Leroy y luego ya di el salto a K Global, que es el grupo en el que estoy ahora en el que hay 3 marcas de muebles y decoración, Kenai Home, Banak y Clash Home, que es la que se ha creado más recientemente, ¿no? Y ahí, bueno, empecé con un rol también de SEO, pero ya para un poco de aterrizaje, pero ya con la previsión de poder liderar toda la parte de tráfico, ¿no? Que era también un poco lo que buscaba en ese punto, ¿no? El abrir un poco más el abanico, tener un poco más de transversalidad en el puesto, tener una visión más global, que creo que te da un contexto pues muchísimo más amplio de todo el pool de digital, ¿no? Y bueno, y ahí estoy ahora mismo. La verdad que encantado, llevo ya 2 años y con muchas ganas de seguir y seguir haciendo crecer a las marcas. Con este contexto creo que vamos a poder aprender muchísimo. Y primero de todo, ¿no? Lo que estábamos hablando, es decir, vale, tú empiezas en todo lo que es la parte más de agencia, ¿no? Llevas diferentes proyectos Uh-huh. enfocados específicamente en la vertical de SEO. Entiendo que es esto, ¿no? Estuviste unos 5 años ejecutando este rol. ¿Cuáles son los principales aprendizajes a nivel de operativa, de ejecución, que te llevas de trabajar en agencia como consultor SEO? Sí. Bueno, mi aprendizaje, claro, fue total porque partía de cero, ¿no? Entonces, en mi caso, claro, el aprendizaje de 0 a 100 totalmente porque venía a hacer un máster y entré como becario ahí en agencia, ¿no? Pero el simple hecho de poder tocar clientes de todos los sectores ya te da un aprendizaje tremendo porque cada sector tiene una idiosincrasia propia y tiene sus particularidades, ¿no? Lógicamente, tanto buenas como malas.
Entonces, el poder tener un abanico tan grande de sectores te permite conocer para luego cuando das el salto al cliente, saber de qué pie coge a cada sector y también saber qué sector te atrae más y cuál no te atrae tanto, ¿no? Porque desde fuera te puede gustar un sector, pero luego a la hora del punto laboral ser radicalmente diferente y que no te guste nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí en la agencia, pues desde banca, educación, apuestas, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Entonces, para mí el gran aprendizaje, uno de los grandes aprendizajes fue el poder trabajar en diferentes sectores, ¿no? Y luego el segundo, que luego cuando también pasas a cliente, pues también se valora mucho, y es el trabajar codo con otros departamentos. Otros departamentos, véase en este caso la parte de performance, como analítica, ¿vale? O como diseño, te permite trabajar codo a codo con otros compañeros que están en el desarrollo de un proyecto y que evidentemente sois dependientes, ¿no? Y te permite un poco empezar a entender todo el 360, ¿no? De una estrategia digital. Puesto que, como digo, si trabajas por tu cuenta solamente la parte de SEO, al final acabas fracasando o acabas no sacándole todo el partido que puedes sacarle, ¿no? Todo el potencial que tiene, ¿no? Entonces, para mí esos son los dos grandes aprendizajes. Luego en clientes, ¿verdad? Que muchas veces, muchos clientes te das cuenta de lo estancos que son los departamentos, ¿no? Y de la poca comunicación que hay entre ellos. Y entonces, bueno, pues esta primera fase de pasar por agencia te permite eso, ¿no? Abrirte a esa colaboración entre departamentos que es fundamental en una estrategia digital, claro. 100%. O sea, a nivel de, obviamente, pues, yo trabajo en mi día a día, mi experiencia profesional gran parte ha sido en agencia o como consultor, y uno de los puntos que sí que estoy muy agradecido en este sentido es, obviamente, la amplitud de miras por sector, y después también el cómo te obliga el cliente a ejecutar bien la comunicación, las reuniones, las actas, el hecho de organizar ideas, de abrir una idea, cerrarla, y cuando ves, o incluso, que en mi caso, ¿no? También he tenido que ir a la casa del cliente durante 1 o 2, 3 semanas y ves cómo interactúan los diferentes departamentos, te sorprendes. Sí. Entonces, 100% de acuerdo en este sentido a nivel de la experiencia, el bagaje que te da a nivel de organización y de cómo comunicar tus ideas. Vale, entonces ahora ya tenemos más o menos con tu primera experiencia en agencia, después pasas a otra agencia más tecnológica, lo que comentabas, abres tu departamento. ¿Qué retos tienes al abrir un departamento de SEO lleno de techis? Claro, imagínate un departamento de SEO en Indra, ¿no? Bueno, ya os digo, en Minsight, ¿no? Que es como el área tecnológica de Indra, pero no deja de ser Indra, la sede es Indra. Buah, pues en este caso, claro, nunca nadie había hecho SEO internamente. Entonces, el reto era mayúsculo, era hacer entender al resto de departamentos, en muchos casos, qué hacía, cuál era mi rol, luego a nivel comercial, poder ayudar a los comerciales que la propia consultora tenía a poder vender el servicio, un servicio que hasta ahora no habían tenido que vender, ¿no? Entonces, para ellos también es complicado decir, bueno, vale, ahora tenemos un área nueva que explotar, ¿cómo lo vendemos, no? Porque además en esas consultoras tan grandes, pues está todo como muy estratificado, ¿no? Oye, pues los comerciales son los que venden y tal, claro, está todo mucho por departamentos, ¿no? Es también bastante estanco. Entonces, claro, era un reto tremendo el decir, oye, vale, hay que abrir un departamento nuevo, pero para esto me tienes que ayudar a traer clientes y empezar a rodar, ¿no? Y una vez que ya empieza a rodar, evidentemente, hacer un buen trabajo para poder seguir captando nuevos clientes, ¿no? Pero esa captación de clientes nuevos es lo que evidentemente no se produjo al nivel que yo esperaba, porque como nunca habían tenido que vender un servicio similar, sí que había UX, sí que había analítica, en este caso en Indra, pero no había nada de SEO, ¿no? Entonces, ahí fue un portazo tremendo a la velocidad a la que yo pensaba que iban a empezar a entrar proyectos, ¿no? Desde el área comercial, ¿no? Y a la que estaba acostumbrado en la agencia, ¿no? Que era rara la semana que no entraba un proyecto nuevo. Entonces aquí fue un poco también gestionar mi propia frustración, ¿eh? Gestionar un poco la frustración de decir, ostras, esto no va al ritmo que a mí me gustaría. Evidentemente hay un proceso de adaptación también por parte de la empresa a este nuevo equipo, a este nuevo rol, a esta nueva persona. Pero que, bueno, al final yo estuve allí 8 meses y vi que la cosa no cambiaba como yo esperaba que cambiase, ¿no? Entonces, bueno, al final, la verdad que conocí gente maravillosa, que luego incluso coincidí con algún compañero en Leroy, como Antonio Serrano, por ejemplo, el responsable de analítica, pero es verdad que no era lo que yo en un principio esperaba, ¿no? Entonces, yo diría que el mayor frenazo fue ese, ¿no? La incapacidad por parte de la empresa de poder posicionarse en un servicio tan nicho como el SEO, ¿no? Y en el que no estaban especializados. Al final, es lo que tú comentas, ¿eh? Primero,
ya no tanto, primero, claro, es una venta consultiva. Es decir, intentar vender algo si no eres consultor de ello a nivel técnico es muy complejo. O sea, eso ya veo que es un reto importante. Y es lo que también internamente en el equipo hablo. Es decir, necesitamos casos de éxito para tangibilizar lo que hacemos y después comunicarlo afuera para que lleguen estos leads, pero cuando te llega el lead es que literal es que haces auditorías, haces diagnósticos y también para si tiene sentido ayudar o no a ese posible cliente, ¿no? Sí. Entonces, luego, es verdad que sí. Indra luego, además, no está posicionada en el mercado como una consultora de digital, o Minsight no está en el mercado. Claro, es que te tienen que llegar leads y ¿qué hacían? ¿Tú sabes más o menos qué hacían No, para...? no, o sea, bueno, alguna propuesta sí que me metían más. Por ejemplo, hicimos la propuesta de Renfe en su momento para la parte Vale. de la web y Ostras. tal. Pero claro, al Sí. final los clientes que entraban en Indra, te puedes imaginar, ¿no? Eran AENA, Renfe Ya. o cosas de este tipo, ¿sabes? O sea, entonces, claro, son proyectos súper grandes, gigantes, con presupuestos y pliegos de millones. Y la parte de eso al final era un porcentaje pequeño realmente de un pliego tan gigante Claro. como ese. Entonces, el SEO no era el core realmente de la empresa, ¿no? Ni de lo que vendía ni nada. Entonces, ese era el gran problema. Claro. No, me imagino. Y al final desarrollar algo nuevo desde cero en una... Es que no es fácil. Vale, entonces te encuentras con esta situación, acabas e inicias tu momento en Leroy Merlin. Entonces, ya hablando ahora sí de Leroy Merlin, tenemos tu contexto. Sí que me he saltado a la parte de emprendimientos. Entonces, antes de irnos al tema de Leroy Merlin, y ahí entraremos en el go-to-market y cómo lo planteaste durante esos 2 años, he estado pichando tu LinkedIn y cuéntanos estos proyectillos que sacaste, porque había uno aquí, ¿no? Mr. Bowtie. Bowtie, Sí. ¿vale? Ahora nos comentas y el que tienes actualmente. Pero bueno, empecemos por la primera. Sí. ¿Cuál era la idea? No recuerdo quién, una vez lo escuché, ¿no? Que decía que para ser un buen SEO tenías que tener proyectos propios, ¿no? O que una persona que tuviese proyectos propios de alguna manera indicaba ya que podía ser buen SEO, ¿no? No creo que sea indispensable, ¿no? Tener proyectos propios para ser un buen SEO o un buen profesional en lo tuyo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que siempre he tenido un poco esa inquietud que mucha gente del sector compartimos, esa es la realidad. Justamente esta parte de SEOs son los que tal vez más inquietud tenemos, ¿no? A la hora de poder desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, bueno, empecé con Mr. Bowtie, que es un e-commerce de pajaritas de madera, que es un nicho muy concreto. En su momento, vi que había un gap ahí en el mercado, vi que había una demanda, hice una planificación un poco de demanda y la evolución de esa demanda en España, vi que efectivamente había demanda, que la competencia no era muy allá y me imaginé que, bueno, que tenía posibilidades, ¿no? Entonces empecé a hacer eso, investigación de mercado, proveedores y demás, y monté un e-commerce. Y ese fue en 2015. Empecé en 2015. Vale, genial. Y bueno, nada, luego ampliar relojes de madera también y tal. Bueno, fue una experiencia muy chula, la verdad. Montarte un e-commerce tiene su complicación, más a nivel técnico, a nivel de gestión también, ¿no? Al final hacía todo, atención al cliente, envíos, en fin, posicionamiento, algo de publicidad, o sea, era... ¿Con qué lo montaste? Con WooCommerce en su momento. Lo monté con Claro. WooCommerce, sí. Vale. Me pareció la opción más... Era lo que más también Sí, manejaba sí, yo y en ese momento me claro. pareció la mejor opción para un e-commerce pequeño que no necesitaba tampoco una escalabilidad tremenda, ¿eh? Claro. Entiendo que esto lo haces a la par que estás en agencia. En Making Science, sí. Eso es a la Claro. par que estaba en Making Science, eso es. Que eso también fue un reto tremendo porque trabajar en la agencia con el ritmo que hay El trabajando extraescolar, sí. y luego llegar a casa y sí, había, pues eso, fue un tiempo en el que muchísimos días de dormir muy poco para montar todo y para atender todas las peticiones y tal. Pero fue una experiencia muy gratificante, la verdad. Colaboré con muchas marcas que me llamaron, Pachá, Red Bull, Vale. sí, Netflix también. La verdad que fue guay y sobre todo me ayudó a aprender mucho. Aprendí muchísimo de ese proyecto, de errores que cometí, lógicamente, también de aciertos y tener un poco esa visión, empezaba a tener esa visión un poco global de una estrategia digital, ¿no? O sea que la verdad que súper bien. Sí. ¿Por qué razón este nicho de mercado? Pues mira, hice un viaje a Canarias por trabajo y justo vi a una persona que por la calle que iba con una pajarita de madera y jamás lo había visto. Cuando me llamó la atención muchísimo y cuando volví a Madrid,
dije, bueno, voy a investigar un poco sobre esto. Y ahí empecé a hacer un poco de nicho de mercado, o sea, de ver el nicho de mercado y tal, vi que había posibilidades, que como te digo, la demanda era creciente, pero que la competencia no, en ese momento no era muy allá, y entonces decidí que había nicho, vi que había margen también a nivel de producto para sacar rentabilidad, y al principio fue todo orgánico. Me posicioné en primera posición por pajetas de madera, entonces pues claro, entraba Hombre, como buen SEO, pues en tienes SEO. que ir Es verdad que por el final de... Sí. tampoco ha sido el mayor reto de mi vida, ¿eh? O sea, la Sí, competencia no. no era tampoco excesiva, esa es la verdad. O sea que. Y bueno, y claro, pues por ahí entraba un montón de ventas, ¿no? Por la claro, O sea, orgánico. las ventas, ¿por qué canal te venían principalmente? Orgánico. ¿Ah, sí? Sí, Vale. 100% orgánico, sí. ¿Y redes sociales, algún Bueno, influencer? tenía algo. Publicidad? No, tenía algo, pero más también como soporte, atención al cliente y tal, pero no, tampoco era muy fuerte. La fuente principal era orgánico el 100%. En ese momento es que nadie hacía publicidad, entonces es que era bastante sencillo. Qué chulo. Vale, guay, genial. Entonces, vale, a nivel de emprendimiento, te llevas aprendizajes a nivel de pues, crear un WooCommerce, encontrar Sí. proveedores, posicionar el producto, etcétera. Entras en Leroy Merlin y ahí sí. Ahora ya entramos en la Bueno, etapa. Josep, me Sí. faltaba por comentar el proyecto que he lanzado ahora hace nada, Bueno, hace hace 2 días que vi ya, la publicación en LinkedIn. Sí, explícanos y un poco. que es Somely, que es Somely.es, con 2 M's, y que es un proyecto que lanzo junto a Sergio Rico, que ya trabajé con el Leroy Merlin y ahora también es mi jefe en K Global, en el proyecto en el que estoy ahora. Y bueno, es una aplicación basada en inteligencia artificial que lo que hace es que te permite en un restaurante maridar lo que vas a comer con los vinos de ese restaurante. Entonces, cada restaurante que nos contrate tendría su aplicación propia solamente con sus vinos, y la inteligencia pues maridaría en función de lo que el cliente vaya a comer, pues maridaría de la mejor manera posible con los vinos que tiene en carta, ¿no? Entonces te hace unas recomendaciones que luego tú puedes ir acotando por precio, por tipología, por tipo de uva, por gusto, y la inteligencia, bueno, pues te va acotando hasta el máximo posible. ¿Esto cómo va a funcionar? Es decir, yo voy al restaurante, el restaurante, la carta la tiene que tener digital. Hay un QR que puedes tener Vale, en tu carta o demás, hay un QR y a partir vale, de ahí se te abre ya el chat en el que le dices directamente qué quieres comer, vale. dices qué quieres comer, el plato que sea, y automáticamente te va a recomendar 2, 3 opciones de los vinos que tenga en la carta de ese restaurante mejores para esa comida. Si vas a pedir diferentes cosas, pues te recomienda diferentes vinos y demás. Interesante, interesante, muy guay. Pues ya nos contarás también la evolución y ya iremos viendo A cómo ver, lo vais ejecutando a ver qué y tal. obviamente pues desearos toda la suerte del mundo. Entonces, ahora sí, vamos a plantear y hablar del go-to-market tanto cuando en tu etapa en Leroy Merlin y tu etapa actual bueno, las 3 marcas que has comentado del grupo, ¿no? Dicho esto, primero, SEO Manager en Leroy Merlin España. ¿Cuáles eran las responsabilidades? ¿Qué significa ser SEO Manager en Leroy Merlin? Bueno, pues hasta ese momento, Leroy Merlin, que es una empresa gigante, lógicamente, a nivel internacional, y en España también tiene un peso muy importante, no había un equipo de digital interno muy allá. O sea, se empezó a formar poquito antes de que yo entrara. Estaba en plena captación de equipo, ¿no? Hasta ese momento, bueno, pues alguna consultora externa que hacía algún tipo de ayuda y demás, pero no había un equipo interno, ¿no? Entonces fue llegar a un sitio en el que directamente lo primero que nos plantearon era que había que hacer una migración, ¿no? Una migración de plataforma, además, porque nos cambiábamos de e-commerce. Y entonces, bueno, pues eso fue el primer gran reto, ¿no? ¿Cómo es luego liderar la parte de SEO del e-commerce de Merlin? Pues hombre, es difícil, o fue difícil en su momento, porque a nivel cultural de empresa e internamente nunca se había trabajado el SEO de la mano de otros departamentos. Entonces, la parte de SEO que tenía Leroy Merlin era adquirida, bueno, pues por marca, por el Domain Authority que tiene la web, que es gigante. Entonces, bueno, pues a raíz de eso posicionaba muy bien, rankeaba muy bien para muchísimas keywords, ¿no? Entonces, al final era un trabajo más también de evangelización de la parte de SEO en una empresa tan grande como esta, y hacer visible, que eso fue mi trabajo los primeros meses, ¿no? Hacer visible la importancia que tenía el SEO
dentro de un e-commerce como Leroy Merlin, ¿no? Eso fue lo principal, que parece una obviedad ahora mismo, pero que en 2019 para Leroy Merlin no era tan evidente. Entiendo que Leroy Merlin, 2019, es decir, no había un departamento en España de digital. Empezó a formarse poco tiempo atrás. Empezó a formarse poquito tiempo atrás. Sí, tanto de UX como de analítica como de tráfico. Vale, y este departamento, a eso voy, ¿no? Es decir, que se empieza a construir, cogen a una persona del canal de Google, orgánicos, SEO, la parte de Google Ads, se hace internamente, externamente. Bueno, al principio se hace externamente con agencia, luego sí que se incorpora una persona interna, pero que sí sigue trabajando con agencia. De hecho, hasta el día de hoy se sigue trabajando con agencia. Que se ejecuta para el mercado español o península ibérica. No, España. Cada país cada vez tiene su equipo interno, tiene su agencia si lo desea, o su estrategia también es diferente. Es verdad que ahora está, por lo que me cuentan, está un poquito más centralizado desde Francia todo, pero es verdad que hasta en ese momento libertad absoluta, y de hecho cada país tenía su propio e-commerce, su propia plataforma independiente, y cada uno elegía cómo hacer su web. Sí. Vale, a eso iba, ¿no? Entonces entras, lo primero que te dicen, hey, hay una migración de tecnología. ¿Qué tecnología era anteriormente? ¿Y cuál fue a la que migraste? Migramos a Adobe, que en principio no es un e-commerce, pero que se adaptó para que fuese un e-commerce. Vale. Y, ostras, se me ha olvidado cómo era la plataforma anterior. Una plataforma, pero bueno, para que te hagas una idea, es que antes de ese cambio, en 2019, la web de Leroy Merlin no era responsive, ¿vale? O sea, estamos hablando de que nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? De que no tuviese un equipo digital interno grande o desde hace tiempo atrás. Pero es que, insisto, es que la web... Es que la digitalización en retailers es o sea, no es para nada fácil, hay mucha herencia tecnológica, o sea que no... Hay otros proyectos del sector, incluso del mismo sector, que también ha sido un drama. Exactamente. Entonces, bueno, pues imagínate, llegamos allí, oye, cambio de plataforma, normal, porque ya tocaba empezar a darle un poco de forma a eso y bueno, pues sí, pues fue un gran reto, ¿no? Imagínate la cantidad de miles de URLs, no recuerdo la cantidad, pero cientos de miles de URLs, ¿no? Para migrar. Mira, a eso quería entrar. Claro, cambias de plataforma, te cambia la estructura de URLs, porque cada una de su padre y de su madre. Entonces, ¿cómo planteas las redirecciones? O sea, ¿cómo fue el proceso? Sí, bueno, pues ahí, como una web tan grande, al final lo que yo siempre recomiendo, hacerlo por partes. Es decir, trabajábamos cada categoría como si fuese una web diferente, prácticamente, ¿no? Para poder intentar acotar lo máximo posible y que no se fuera de madre. Si lo intentas hacer de golpe todo, es un caos y es un sin Dios. Entonces, lo que hacíamos era acotar por directorios, por categorías, y a partir de ahí ya trabajamos de manera individualizada y de manera más concreta por cada una. ¿Los directorios los tenéis marcados en la URL, en el propio Slug? Sí. Porque a veces es que esto no lo tienes, es un drama. Sí, bueno, al final luego lo que alguna vez en casos como ese, lo que hemos hecho, o lo que he hecho a lo mejor en otros proyectos, era sacar el directorio a través de las migas de pan, por ejemplo, ¿no? Entonces lo sacas a través de las migas de pan, sabiendo cuál es la categoría padre, y a partir de ahí ya pues tiras todas esas URLs que tiran de una misma categoría padre, ¿no? Sabiendo que es un subdirectorio, por ejemplo. De ahí. Entonces, vale, tenéis las URLs antiguas separadas por directorios, como tú bien dices, ¿no? Segmentas, establecer una priorización pues, en base a tráfico, negocio, lo que sea. Eso es. Y ahí mapeas las nuevas URLs a donde va a aterrizar la redirección 301, entiendo. Eso es. URLs que por cierto, ya estaban establecidas, porque yo entré en una fase casi final de la migración antes de que se hiciera, poco antes de que se hiciera. Yo creo que fue un mes antes de que se hiciera. O sea que ya la consultora que había estado contratada, que es una gran consultora de aquí de España, ya había hecho un poco, había intentado hacer ese trabajo de mapeo, pero la verdad que cuando lo cogimos había muchas lagunas, había carencias en ese mapeo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacerlo de cero entero, o sea, no pudimos aprovechar casi nada de eso, pero las URLs y demás sí que estaban ya preestablecidas, ¿no? Estaba definido. Para que entienda el oyente, el currazo de hacer esto en un mes significa de detectar todas las URLs que aportan tráfico, detectar cuál es la palabra clave que representa esa URL y mapearlo a la nueva URL teniendo en cuenta la UX que está en preproducción. Exacto. O sea, es uno por uno. Sí, bueno, es un trabajo bastante manual. Bastante manual, claro, sí. Es que lleva un tiempo de dedicación de muchas horas de dejarte los ojos en el Excel, ¿eh? O sea,
por eso la única forma que, al ser un volumen grande, la única forma que veíamos viable de poder ir haciéndolo era haciéndolo por categorías, ¿no? De alguna manera, bueno, pues esta categoría, 10.000 URLs, ¿no? Y bueno, más o menos sí que había algunos macheos que podíamos hacer de manera automática, evidentemente por keywords relacionadas, ¿no? Por tipologías de palabra clave y demás, que ahí sí que machamos, pero luego había otras que cambiaban radicalmente, por ejemplo. Pero es que después súmale el hecho de que cuando tú vas a buscar la nueva URL, aunque tú tengas la web en preproducción, que no esté, que se tenga que crear y venga a crear contenido. Bueno, las migraciones de este calibre son una locura. Solo de que entrases y te diesen este marrón así de claro. Ole tú, ¿vale? Sí, o sea, por suerte no lo hice solo, ¿eh? Teníamos estaba con un compañero, éramos 3 personas en el equipo de SEO, Jorge Palacios para la parte de contenido, Sergio Rico, que como comentaba antes, que mi compañero era del proyecto y actualmente mi jefe en la empresa, llevaba la parte técnica, ¿no? También luego supervisó todo el lanzamiento, temas de redirecciones, problemas de servidor, velocidad de carga, estábamos ahí bastante pendientes, y luego yo más para la parte de negocio, ¿no? Más para la parte de e-commerce. Necesidades, claro, yo llegué allí y digo, oye, ¿no está planteado? Por ejemplo, había una sección entera que era de mucho contenido. Leroy Merlin tiene muchísimo contenido, se ha trabajado muy bien durante muchísimo tiempo. Había una sección entera que no tenía su homólogo en la nueva web. Digo, oye, ¿esto es equivocación o es que no queréis? Porque esto aquí tenemos un tráfico de X miles de sesiones diarias, con X keywords posicionadas, es decir, ostras, pues no nos habíamos dado cuenta, tal. No, y abrir ese melón es cambiar deadlines, o sea. Exacto. Entonces, claro, fue un poco de encontrarte alguna sorpresa de este tipo, ¿no? Pero bueno, normal. En un proyecto tan grande, normal. Y hubo cosas que evidentemente nos dejamos en el tintero y la migración nos salió perfecta, salió bien. Yo estoy satisfecho. Yo la recuerdo con cierto cariño y como algo bastante exitoso que hicimos, pero teniendo en cuenta las circunstancias también, el poco tiempo que tuvimos, los recursos disponibles y demás, considero que hicimos un buen trabajo, pero no fue perfecto ni muchísimo menos. Recuerdo además, MJ Cachón en su momento hizo un artículo sobre la migración esta que hicimos y tal, y estuvo hablando conmigo también, y efectivamente encontró algunos errores que sí, que eran más que evidentes, claro. Sí. Es que esto es también, me acuerdo también de que hubo una migración dirigida desde Francia por el proyecto de Decathlon. Pasó algo parecido también, que se había dejado una parte y en LinkedIn hubo un pequeño revuelo. Y es que joder, primero, ya solo de comunicación y de burocracia. Sí, claro. Es una locura, ¿no? Esto. Y después, como tú bien dices, a ver quién es el guapo que levanta la mano y dice, hey, es que falta todo esto y esto solo crearlo va a ser 2 meses más. Y después es lo de siempre, ¿no? Totalmente. Entonces, como tú bien dices, yo creo que esta tipología de migraciones es saber priorizar, que es importante a nivel de negocio. Y obviamente habrá alguna URL de alguna sección de alguna categoría del blog y tal, que, bueno, pues mira, ese pobrecito ya más adelante lo atacamos. Y luego lo has dado la clave, ¿eh? Lo importante para el negocio, no para el SEO, que muchas veces no tiene por qué ir de la mano. Los SEOs pecamos muchísimo también de mirarnos mucho el ombligo y de tener en cuenta solamente el tráfico SEO, el tráfico orgánico tal que tenemos y demás, y las keywords y demás, pero que es que al final luego hay paralelamente temas de negocio que a lo mejor no concuerdan o son más relevantes que la propia parte de SEO. Entonces, efectivamente, a lo mejor hay secciones que a nivel de negocio son importantísimas que tienen que tener prioridad la parte de SEO. Y eso alguien de SEO también lo tiene que tener en cuenta, lógicamente, ¿no? No podemos solamente enfocarnos en nuestro espacio, en lo nuestro y dejarlo de lado el negocio, que al final es lo importante. Que el negocio funcione y que facture y que vaya bien, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, que para mí, evidentemente, el SEO es mucho más allá, y sobre todo en una empresa como esta, el SEO es mucho más allá de posicionar algo. El SEO para mí tiene que ser un vértice y tiene que ser el epicentro del que giren muchas decisiones dentro de la empresa, ¿no? O sea, tiene que estar involucrado en la toma de decisiones de negocio de la empresa. O sea, no puede ser que nosotros solo nos empeñemos en posicionar una URL. No trata de eso. Tenemos que entrar en un proceso anterior y en tomar decisiones de compra de producto. Es que al final nosotros tenemos el poder del dato que nosotros tenemos es a veces infravalorado y muy poco usado, ¿no? Y es que nosotros tenemos el pulso de cómo busca el usuario, qué busca, cuándo lo busca, cuánto, cómo evoluciona esa búsqueda, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, para hacer estudios de mercado, incorporar nuevos productos al catálogo, potenciar unos u otros, adelantarse. Y más en sector decoración.
O Claro, sector hogar, o sector, claro. es decir, donde el usuario busca marca, sí, es verdad, pero Sí. la gran mayoría de búsquedas son categorías, o sea, conceptos genéricos. Médicos, claro, sí, sí. Entonces, claro, adelantarte un poco. Bueno, de hecho, en la pandemia, uno de los grandes retos que tuvimos, que eso fue tremendo, ¿no? Pero las circunstancias no acompañaban, pero fue cuando más vendió la empresa de su historia a nivel web, lógicamente, porque las tiendas de Merlin estaban todas cerradas, ¿no? Entonces la gente acudía, lógicamente, a la página web. Tenemos que adelantarnos a las demandas que estaban empezando a crecer para poder hacer acopio de producto, que en ese momento era difícil porque las fábricas y todo estaban cerradas y en China y tal. Entonces, Las piscinas desmontables. Eso fue. entre otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Detecté una tendencia que luego fue muy importante, que fueron las mamparas de metacrilato, que luego estuvieron en farmacias, ¿no? O en oficinas incluso, luego durante mucho tiempo, ¿no? Pues claro, al final, eso no es SEO. No es SEO puramente hablo, ¿no? No es vale, pues tienes que utilizar la palabra mampara de metacrilato a la hora de posicionar este producto. No, oye, detecto una tendencia a nivel de negocio que tenemos que adelantarnos, tenemos que hacernos acopio de estos productos porque todo apunta a que va a haber un repunte de la demanda, ¿no? Y eso, evidentemente, para mí es o sea, eso marca una diferencia entre solamente posicionar y hacer SEO y luego, evidentemente, que el SEO sea un punto fuerte en la decisión de negocio. Para mí es fundamental. Bueno, al final es lo que estás comentando, ¿no? Al final, a ver, vale que yo vengo de la base de SEO, por otro lado también, obviamente, tú ahora estás también, ahora hablaremos de la actualidad, ¿no? A nivel de, pues ya gestionar todos los canales de captación de tráfico, pero como tú muy bien dices, la información de saber cómo tu cliente potencial está buscando de forma proactiva la gama de productos que tú ofreces es muy, muy interesante, ¿no? A la hora de tomar también, obviamente, decisiones estratégicas a nivel comercial de compra de producto, estrategias incluso de comunicación, la UX de la propia home, del e-commerce, etc. 100%. Genial. Entonces, la migración de aquí, grandes aprendizajes, lo que tú has dicho, segmentación, no todo se va a poder hacer, priorizar, fundamental, y obviamente ejecutar bien los 301 en base a cuál Sí, era la intención de búsqueda que cubríamos, pues en la nueva web tendrá que ser la misma intención de búsqueda o incluso mejor a poder sí, ser, ¿no? eso es. Dicho esto, vale, si cierras el proyecto de la migración, ya tienes el equipo, ¿no? Comentabas. El equipo a nivel digital del Leroy Merlin, Sí. había la persona de SEO, entró la persona de Google Ads, esto es el go-to-market de Google, había la persona de analítica, por lo que comentabas, El entiendo, equipo de política, eso es. También que había cuando tuvimos analítica era con Google Analytics, ¿con qué herramienta en trabajaba? aquel momento no, en aquel momento era con todo el pool de Adobe. Bueno, Lo o sea, preguntaba por lo que me habías dicho antes, sí. realmente estaba las dos. Realmente estaba Google, o sea, Analytics 360 y estaba también Adobe. Pero bueno, en la herramienta al principio, la herramienta oficial y la herramienta en la que se reportaba todo y la que se trabajaba era Adobe. Luego ya se hizo un cambio y luego ya se cambió a 360, ¿no? Pero en un principio digamos que la oficial era Adobe, sí. Vale, genial. Entonces, hemos hablado de la parte de Google. A ver, dentro del sector y he trabajado en proyectos como Scrum o también con Item International, Ujú. me he dado cuenta que es un sector que hay una gran dependencia del canal de Google. Sí. Entonces, en el caso de Leroy Merlin, también más o menos, ¿cuál es tu contexto o cuál fue tu experiencia? O sea, Google como concepto general, ¿no? Tanto la parte orgánica como la parte de publicidad o... Correcto, canal de búsqueda, Ujú. usuario va a Google, obviamente allí ya entramos en temas de Google Ads, SEO. Estamos hablando del 90%, o sea, ese era, o sea, era un porcentaje altísimo. En aquel momento cuando yo entré, el SEO creo que suponía casi un 70% del tráfico de la web, del Leroy Merlin. O sea, que es una auténtica barbaridad. Yo creo que esos porcentajes ya a día de hoy en ninguna web Yo se no lo he ven. visto nunca. O sea, yo en mi Sí, experiencia profesional, te lo digo ahora que no lo he visto nunca. sí, sí, sí. Yo, de hecho, Es a mí me muy parece diferente. era O una sea, barbaridad. De Google Ads sí, pero de Sí. SEO, no. Claro, de Google Ads, efectivamente, es al revés. Generalmente suele tener una dependencia de Google Ads tremenda, ¿no? Luego, evidentemente, esta tendencia, pero pues se ha ido revirtiendo, pero en todos los e-commerce. Al final, la parte de SEO cada vez cuesta más rascar tráfico, los CTR son peores y o aumentas tu inversión en Publi o no, o es Y más imposible. pliegues en digital. Es decir, al final tú ya abres como el caso que hablábamos antes de Leva, ¿no? Pues abres un Shopify, te montas sobre tu nicho de escritores elevables y quieras o no, pues ahí hay más competencia. Sí, 100%, 100%. Entonces, sí, como te digo, era el porcentaje de tráfico que venía por Google era, vamos, tremendo, tremendo. Era tremendísimo,
la gran mayoría del tráfico, ¿no? O sea que... Qué chulo. Ahí eras una persona importante. Bueno, pues Bueno, es verdad. deberías. Bueno, no, o sea, es verdad que luego, conforme pasaba el tiempo, cada vez se le fue dando más importancia a la parte de SEO dentro de la empresa, ¿eh? Porque, bueno, evidentemente se percibió todo lo que se podía aportar y todo lo que se podía hacer, ¿no? Y la información tan valiosa que dábamos, además de poder mejorar a nivel de tráfico bastante, ¿no? O sea que bueno, que sí, que poco a poco, evidentemente, un puesto que no había estado nunca, lógicamente, requiere su tiempo y tienes que demostrar que aportas, ¿no? Pero luego, con el paso del tiempo, sí. Y luego también que éramos los primeros que evitábamos muchos fuegos, también a nivel técnico o a nivel de errores, eliminación de categorías, cambios de URL sin preaviso. Que en una empresa tan grande es lógico, al final mucha gente toca, no mucha gente tiene la sensibilidad de la parte de SEO, ni siquiera... Que es normal. Es normal, es 100% normal, pero por puro desconocimiento, porque no saben el impacto que puede tener que de repente cambies una URL. Es que es así, ¿no? Entonces, por eso decía anteriormente, ¿no? La importancia que tuvo la evangelización, ¿no? De la parte de SEO, dando formaciones internas a los equipos implicados, pues, bueno, para que entendieran un poco hasta qué punto impactaba, el peso que tenía el SEO en la facturación de la web en ese momento y que cualquier cambio pues era sensible, ¿no? Porque evidentemente afectaba mucho a la cifra. Yo lo veía clarísimamente, ¿no? El día a día al final era... Leroy Merlin, un mes normal, ¿cuánto tráfico podía tener? ¿Cuánto tráfico podía tener? Total, no hace falta... Bueno, después podemos sacar porcentajes, ¿no? Pero... Si digo la verdad, ya ni me acuerdo, Ya ni me acuerdo. Sí. Pero a lo mejor había días de 1 millón de sesiones orgánicas. A lo mejor. Días. Sí. Es que ahí, ese es el tema. Ahí, por lo que sea, a nivel de tecnología, cambias toda una carpeta, el slug de la URL, que te queda en 404, eso es pasta. No, claro, es que efectivamente, si el tema era, que por eso decía lo que decías tú antes, la clave de mirar al negocio, no al SEO. Si a mí que un directorio de repente o una URL de baños de porcelana se rompiera, más allá de perder la keyword, es que a lo mejor ese día, hasta que nos diésemos cuenta y se revirtiera, a lo mejor la empresa había perdido 20.000 euros. Entonces, claro, esa era la gran batalla, ¿no? Hacer entender que no era un tema de perder una keyword, era un tema de perder dinero. Ya está, nosotros y tenemos que hablar en esos términos, ¿no? Para que además cale el mensaje mucho mejor, porque al CEO le da igual que él se desposicione la palabra barbacoa de carbón. Lo que no le da igual al CEO es que durante una semana haya facturado un 30% menos, lógicamente. Claro. Entonces, dentro de este departamento, hablando ahora también de roles de CEO, de cómo comunicar, etcétera, entiendo que este era el departamento de digital, por decirlo de una forma. Internet se llamaba cuando yo entré. Internet, ¿no? Eso que hay ahí, Sí, ¿vale? Sí. Y entiendo que este departamento había un responsable de departamento, ¿no? De Internet o de digital. Sí, eso es, Luis Gallego. Y este colgaba de ya... Dirección de marketing. Dirección de marketing. Y marketing después reportaba... al CEO. Vale. Pues ahí, es que cuando hablamos de comunicación, imagino... Claro. Es que creo que es un punto muy importante porque también incluso como agencia, cuando trabajas para esta tipología de proyectos, es de vital importancia a quién pones en copia, cómo lo dices y qué dices para que haya un contexto global y que se ejecute. Sí, no, bueno, en muchas empresas, es verdad que el Leroy era un poco más, o sea, dentro de que es una empresa grande, luego el ambiente internamente, la verdad que era bueno, entre departamentos había buen rollo, o sea, no había tampoco grandes disputas, me refiero, ni nada por el estilo. Entonces, yo me sentía con la libertad de poder comunicarme fácilmente con responsables, incluso no muy responsables directos, sino por encima, ¿no? Sí que me sentía con esa confianza de poder decirlo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en Indra, por ejemplo, a mí personalmente no, pero había gente con menor rango de la consultora y tal que, bueno, para escribir un mail a una persona con mayor rango, había que tener cuidado. No todo el mundo podía escribir a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso dificulta la comunicación y alarga los procesos una barbaridad, claro, lógicamente. Cualquier cosa que tengas que cambiar o que hacer o comunicar, lógicamente, pues evidentemente, lo ralentiza muchísimo. No, bueno, es que es lo que estamos comentando, es decir, la comunicación en grandes proyectos es clave, sobre todo los correos, que es un tema que yo hace ya unas semanas estamos de forma a nivel operacional y obligatoria en la agencia haciendo actas después de cada reunión, que es un tema que ya hacíamos nosotros internamente en nuestro Slack para nosotros, pero muchas veces el cliente, y es obvio, no entra en nuestros Excels.
no entra a ver los documentos que tenemos y todo, sino que entra en el correo y con el correo lo tiene que tener todo, ¿no? Y hemos Sí. visto un gran cambio a nivel de ejecución, de simplificar la operativa muchísimo. Y no hace falta que entre el calendario editorial en el Excel, pero que ya sabe que en el correo pues tiene que hacer esos 3 artículos. Sí, Entonces, correcto. es fundamental este No, punto. Vale, entonces, sí, perdón. no, eso que te decía que luego muchos problemas a veces de los clientes, ¿no? De las empresas, es que, bueno, evidentemente tienen a una persona interna o tienen algún recurso interno y luego externalizan lo demás, ¿no? Y la externalización está muy bien, evidentemente, porque te dan músculo a la hora de trabajar, una visión diferente a nivel estratégico, o sea, te aportan mucho, ¿no? Pero si no tienes los recursos internos suficientes para poder consumir toda esa información, tratarla, pulirla, mejorarla, dar feedback, al final tú dentro de la empresa tienes el pulso de la empresa, del negocio y tal. Si no tienes esa capacidad interna de poder recibir toda esa información para luego poder utilizarla y mejorarla, ¿no? Tanto dentro de la empresa como luego también para, de cara a vosotros, poder pediros de manera más eficiente ciertas cosas, no vale para nada. Entonces, es verdad que muchas empresas pecan de esto, ¿no? De externalizar todo, que no me parece mal, pero sin recursos internos suficientes para poder gestionar esos recursos externos. 100%. O sea, que al final yo también planteo el hecho de, hostia, no sé si es hasta un punto el hecho de si es in-house o externo, sino que el rol que cubra esa ejecución, que lo haga bien y que obviamente la empresa, los roles colindantes de la operativa estén acordes. Es decir, ¿a qué sucede a veces? Que tú entras en un proyecto y hablas directamente con el fundador, digamos, y no hay ningún responsable de e-commerce. Sí, claro, claro, claro. Entonces, ahí obviamente hay palancas y cositas que se pierden, ¿no? O hay una persona que se encarga de 7 cosas que Y lógicamente... lleva siete gorros. Pero al final es contexto, ¿no? Y obviamente siempre se puede mejorar y entonces, bueno, lo he dicho, que la parte comunicativa es clave, uno de los grandes aprendizajes también en esta tipología de empresas cuando estás in-house. Y ahora sí, para bajarlo a tierra, Sí. que una semana normal como SEO Manager en Leroy Merlin, cuando ya has hecho la migración, Sí. de lunes a viernes, más o menos cómo era tu semana. Pues yo todos los días a las 12 de la noche, lo que hacía siempre era mirar Sixtrees cuando actualizaba el registro, la visibilidad, para ver cómo había cambiado, ¿eh? Eso ya era una tara, ¿no? Eso ha dejado mella, muchos SEOs. Eso no sé si ya era una tara, me Y costó mucho las notificaciones, bueno, eso es me un costó mucho TikTok, me costó mucho desengancharme de esto. De hecho, a día de hoy, que ya no, como ya luego comentaremos, ya no llevo solo la parte de SEO, sigo teniendo como ese tic ¿no? de entrar a lo mejor a las 12:01 a ver si se ha actualizado y tal, a pesar de no tener la herramienta ahora mismo. O sea que, bueno, realmente para mí, como te digo, 12:01, mirar visibilidad. Evidentemente, salvo alguna excepción puntual, no se veían grandes cambios, sobre todo porque la visibilidad del Leroy era tan grande que tenías que hacer una liada muy gorda para que esa visibilidad se notara. En Leroy bajar de un día para otro 2 puntos de visibilidad, bueno, al final en ese momento no me acuerdo cuántos. Las típicas keywords que tienes en posición 80, que esto también es un tema y que no te Exacto. aportan nada. Sí. Exacto. Pero bueno, ya me permitía hacer un primer filtro de no ha pasado nada gordo. No se ha roto nada, no de repente la web no está con un 502, ni nada por el estilo que no permita acceder a Google, ni nada por el estilo, ¿no? Que son generalmente las causas por las que cae de manera masiva un e-commerce, ¿no? Y luego ya, al día siguiente, cuando ya entraba a la oficina, ya miraba, lo primero de todo, siempre la herramienta de tracking de keywords, que ahí sí que tenía, evidentemente, mi top 100 de keywords más potentes, ¿vale? Separadas por categoría, por nichos, ¿no? Separados, ¿no? Entonces ahí veía la evolución, ahí así más en detalle, ¿no? De oye, pues estas keywords que son a nivel de negocio fundamentales, tenerlas posicionadas, pues que no hayan bajado ninguna posición o que ver si han subido con alguna acción que hayamos hecho, ¿no? Y a partir de ya, pues empezar a trabajar en el día a día que al final de cualquier SEO, que tampoco varía mucho de tener un gran proyecto como un pequeño, al final revisiones, optimizaciones, keyword research para mejorar algo, o si se abría una nueva tipología de producto, investigación de palabras clave para esos nuevos productos, operaciones comerciales que podían salir, pues información sobre esas operaciones comerciales, ¿no? ¿Qué se busca más, qué se busca menos en esta época del año, por ejemplo? Tendencias mensuales, ¿no? Para ver cuándo hay picos, cuándo hay bajadas,
que permitan, pues eso, activar campañas o no activarlas o darle más peso, ¿no? Era un poco el día a día. Por supuesto, ver el tráfico orgánico, o sea, según veía las keywords, luego ver el tráfico orgánico, verlo también luego por categorías de tráfico orgánico, para ver si bajaba o no, luego también por directorio, ¿no? Como te digo, un poco ir de lo más grueso en un e-commerce grande a luego ir un poco a lo más nicho, ¿no? Y entrabas pues hasta esas subcategorías para ver que no había habido ninguna afectación. Eso era el día a día. Vale, genial. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta mucho hacer en cualquier tipología de operativa SEO es intentar bajarlo y simplificarlo sobre 3 ejes de trabajo, ¿no? Que al final es la ejecución lo que hace que te cambie la posición media. Yo siempre lo bajo sobre contenidos, cambios técnicos en web y link building, 3 ejes de operativa. Entonces, en Leroy Merlin, ¿cómo se ejecutaban los contenidos? ¿Los hacías tú? ¿Había un equipo solo de content? Sí. ¿Tenéis freelance de contenido? ¿Cómo se ejecutaba? Sí, esa parte no la llevaba ya yo, la llevaba mi compañero Jorge Palacios, que era el SEO responsable de la parte de contenidos, y sí que había un equipo interno grandísimo de redactores. Bueno, interno y también había parte externalizada, pero en global era un equipo bastante grande, se generaba mucho contenido. Para resaltarlo, había un SEO específicamente de contenidos, Sí. SEO Manager, que creo que era tu rol, SEO de contenidos. Estábamos en paralelo, no era una jerarquía por encima. Yo era la parte de negocio y e-commerce, un SEO técnico y un SEO de contenidos. Vale, genial. Entonces, bueno, pues 3 SEOs a la par, y entiendo que este SEO en concreto coordinaba a todo el equipo de redacción y... Eso es. ¿Y cómo se coordinaba este equipo? Es decir, ¿sobre qué se escribía? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues ahí también fue mucho trabajo de mi compañero de evangelizar con la importancia de no escribir sobre cualquier cosa, sino tener un criterio, hacer un calendario editorial basado en palabras clave, ¿no? Un poco... Claro, porque el SEO técnico, como le empiezas a llenarte mierda de URLs, de contenido, que se duplique... Claro, bueno, tiene que controlar. Claro, de eso había mucho. Herencia de contenido pasado, infinita. Y luego también Leroy tenía la comunidad de Leroy Merlin, que era una especie como de foro. El foro, lo he visto, es una locura. Que ahí generaba contenido quien quisiera y se generaban URLs. Mi compañero hizo un ejercicio de limpieza y depuración tremendo, muy bueno. Y luego, pues poco a poco empezar a trabajar de la mano con ese equipo de contenido para llevarles un poco, ¿no? por la senda del SEO y marcarle unos criterios, pues de qué keyword, de cómo hay que redactar, pautas para esa redacción, como te digo, un calendario detallado de sobre qué escribir, cuándo escribirlo, ¿no? Y cuándo hacer un poco de push sobre ciertos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, había mucho contenido, mucho de ello, pues es verdad que no tenía mucho tráfico porque, bueno, al final se escribían de temas que había que escribir igualmente, ¿eh? No quiero decir que no haya que escribir, no haya que escribir solamente cosas que sean valiosas para el SEO. Evidentemente hay otros temas que acompañan a una postventa, por ejemplo, que deben estar ahí, ¿sabes? Contenido valioso para el usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo un trabajo muy eso de depuración, limpieza y luego optimización también, ¿no? De lo que ya había y sobre todo asentar las bases para marcar una estrategia de lo que luego tenía que venir. Genial. Entonces, ya tenemos como una foto, ¿no? De cómo se ejecutaba el contenido y la problemática que tienen estos grandes sites a nivel de herencia tecnológica y de contenidos, como tú bien decías, la parte de foro, que la conocía bien la de Leroy Merlin, que aquí también entiendo que la parte técnica tendrían que ir muy alineados. Claro, ¿no? Sí, claro, iban de la mano, claro, a nivel de, pues eso, para todo el tema de redirecciones y tal, claro, ahí trabajaban los dos compañeros muy de la mano para poder hacer cualquier tipo de crawleo masivo que había que hacer, ¿no? Pues evidentemente que es que hablamos de cientos de miles de URLs, ¿no? El Screaming Frog no nos valía, por ejemplo, en este caso. No, es que este es uno de los temas clave cuando llegas a un proyecto nuevo que tiene mucho contenido y a veces nos volvemos locos para, vamos a atacar nuevas URLs, vamos a hacer contenido nuevo, cuando realmente puede que sea más interesante es ver qué hay, vamos a curarlo y ese contenido que ya está indexado y está en página 3, pues que ya pueda mejorar la posición media, ¿no? A corto plazo. Exacto, eso era. Era luego también, bueno, igual que hacíamos en la parte de e-commerce, ¿no? Ver keywords que están a las puertas del top 10, luego del top 20 e ir optimizando recurrentemente por volumen de búsqueda también, y priorizando para poder optimizar y hacer que subiésemos, ¿no? Lo máximo posible, claro. Genial. Pues creo que con esto tenemos una idea clara del objetivo de contenidos. Entonces, ahora sí, y creo que es de las operativas más complejas es toda la parte técnica. Los cambios en web, hablar con tecnología, con el CTO, digamos.
Sí, bueno. ¿Quién hablaba? Entiendo que era el SEO técnico o tú o todo el equipo. Claro, no, a ver, o sea, para lo que es hacer cambios en web, cambiar un H1, meter contenido, todo eso no necesitábamos hablar con tecnología. Realmente había un equipo de web que estaba dentro de la parte de marketing como nosotros y para hacer cambios que impactaban en la parte de SEO, de URL, como te digo, contenido y demás, todo lo parte on-page, no había problema. Era en eso podíamos... Esto es fantástico. Es decir, tener un equipo dentro del departamento de marketing que le toque el front de la web, claro, creo que es espectacular, porque ya tienes como un presupuesto de horas, digamos, a destinar a SEO. Sí. Además que como era en Adobe, ¿no? Que era un CMS que te permitía cambiar un título, pues como si lo cambias en cualquier CMS, muy fácil, el H1 lo tenías cambiado en cuestión de minutos. Y si yo te quería insistir mucho porque era muy importante, pues me bajaba a la planta abajo o cuando estábamos en la misma planta, me acercaba un segundito a la mesa, oye, te mando un mail, porfa, mira, a ver si me puedes hacer este cambio. Y tardabas un segundo, ¿no? La parte de tecnología era ya luego más complicado cuando había que hacer cambios claro, ya... cuando era el tema de maquetación, tecnología, cómo estaba compuesta, lo que me decías, ¿no? VPO. Sí, claro, cuando había que hacer optimizaciones, por ejemplo, eso, de recursos, o temas de caché, temas de imágenes, redirecciones, toda la parte más puramente techie, ahí sí que había que pasar por tecnología y bueno, pues evidentemente siempre hay un eterno debate, ¿no? Entre por qué un proyecto no evoluciona, ¿no? Depende de tecnología, depende de marketing, de negocio, ¿no? Y bueno, pues al final cada uno tiene sus prioridades también, yo eso lo entiendo, y entonces, bueno, dentro de la manera posible nos ayudaban también a poder alcanzar los objetivos, ¿no? Pero lógicamente el que yo quiera hacer 20 redirecciones tampoco tiene que ser la prioridad de nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final esa persona está con otros temas también, está claro. Sí, pero también entender, o al menos a mí cuando entro en un proyecto, el decir, ostras, es que e-commerce es producto, o sea, la tecnología es parte del producto, el servicio que se ofrece al cliente. Donde quiero llegar es que sí, que SEO se mete en marketing, pero es que muchas veces nos vamos directamente a producto, porque en el caso de Leroy Merlin, que es de cajón, tú te puedes matar a hacer contenidos, pero que como esté todo en JavaScript o Google no puede rastrearlo bien, te hacemos un rosco, porque Google es que no tiene capacidad de rastreo y de indexación. Entonces, es que en este proyecto, por eso te preguntaba, porque es que es crítico. En todos los proyectos es fundamental que la parte de marketing tenga libertad y tenga agilidad para poder aplicar los cambios. Pero en una empresa como esta, más aún. Por eso, no por lo que hablamos, por lo grande que es, por lo estratificada que está, por los departamentos que hay y demás, ¿no? Entonces, fundamental el que evidentemente tengas esa independencia y esa agilidad. Que eso no quiere decir que hagas lo que te dé la gana, que tampoco es eso, ¿no? De, oye, hago los cambios que me da la gana porque tengo la posibilidad de acceder al front y tal. No, evidentemente no. Pero sí que evidentemente esa agilidad y esa independencia a nivel de tecnología que te da esa libertad de poder ejecutar cosas, pues te da una rapidez en los cambios y los resultados que adquieres tremenda, claro. Y más en negocios competitivos como vuestro caso. Nosotros también tenemos un caso del sector del golf, donde uno de los competidores sabemos que tiene una tecnología antigua, heredada, tarda mucho en hacer cambios y en 2 años, hacer en nuestro caso un PrestaShop y tocar pequeñas cositas del frontend, pues ya estamos compitiendo mano a mano, ¿no? Claro. Obviamente es lo que estamos comentando, ¿eh? Es decir, cada sector es un mundo, otros players no tendrán esta dependencia de cara a Google, pero donde sí la hay, ostras, ahí de cajón la inversión a nivel de tecnología. 100%. Vale, genial. Entonces, obviamente, ya hemos entendido el concepto, ¿no? De tecnología, cómo se plantea Leroy Merlin, si es importante o no, cómo se comunica con el equipo. Y ahora el gran tema siempre del SEO, el link building, la autoridad. Como tú bien decías al principio, Leroy Merlin es un proyecto retailer que tiene mucho reconocimiento de marca. ¿Cómo se planteaba aquí el link building? ¿O cómo se ejecutaba? Nosotros en Leroy Merlin hicimos muy poco link building. En la temporada en la que estuvimos hicimos muy poco link building porque realmente era tremendo ver la capacidad de tracción que tenía la web, ¿no? Tú creabas una página nueva, se indexaba al poco tiempo y en una semana estaba en top 20. A poco que le des un poco de cariño, enlaces internos, le dieses algún enlace de alguna página con importancia, tipo la home o alguna categoría importante, casi que lo metías en top 10, ¿no? Sí, dime. Sí, lo que comentas es un proyecto siempre seguido y es por lo cual nos conocimos tú y yo, porque es lo que comenté, ¿no? El buen trabajo que estáis haciendo. Y Leroy Merlin, en el caso de Leroy Merlin, se ve muy bien cuando llega verano, ¿no? Que ponéis las barbacoas, por ejemplo, en home o muy cercano a la home a nivel de crawl depth, distancia de la home, y en nada ya se vuelve a poner en top 1. Automáticamente.
Eso Es lo que es. tú comentas a nivel de estacionalidad, de trabajar el enlazado interno, de toda la autoridad que tiene este proyecto. Que Claro, para qué en una web con tantísima autoridad, el mejor link building que puedes hacer es un internal linking bueno. Es fundamental lo que tú dices, ¿no? Pues al final, oye, a nivel temporalidad hay productos que salen y entran, ¿no? De la importancia de la categorización, pero cuando llega la época o antes de que llegue la época, empiezas ya a darle mayor importancia. Lo pones en el menú, luego pones enlace de Celajón, un banner principal que enlace a ese sitio, enlaces de imagen, de texto, ¿no? Les va dando señales a Google de que esto vuelve a ser relevante. Y en el caso del Leroy, la reacción era casi inmediata, ¿no? Pero independientemente de esto, que era el grueso general, sí que hicimos link building de manera puntual para algunas campañas, como por ejemplo Black Friday, ¿no? Black Friday, Leroy Merlin empezó a hacerlo más tarde que otras grandes empresas. De hecho, cuando yo entré en 2019 no se hacía Black Friday. Todavía no se había implementado dentro de la empresa como una de las operaciones comerciales grandes, ¿no? Y bueno, a raíz del departamento, a raíz de o sea, cuando entramos nosotros, el departamento empezó a impulsar, ¿no? Que se hiciera ya el Black Friday como importancia de operación comercial y demás, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos luchando esto, pues conseguimos que se diera mayor importancia, se empezó a trabajar mucho, ahora ya es una operación comercial, lógicamente, que tiene muchísimo peso, como en el resto de los e-commerce, ¿no? Entonces, ahí en la parte de, por ejemplo, de Black Friday, que sí que empezábamos de cero, ahí sí que le dimos un empujón con la parte de enlaces, ¿no? Porque, bueno, al final, no solo a nivel de pago, también a nivel gratuito, pues haciendo listas de productos que luego muchos medios te enlazan, ¿no? Intentando buscar también ese enlace de terceros más orgánico, ¿no? Que el Leroy, por el simple hecho de la marca que es, te lo van a dar, ¿no? Pero intentando fomentarlo, ¿no? Metiendo tráfico, lógicamente, también a la misma landing por la parte de las campañas de publicidad, que para mí eso es una señal también clara, ¿no? Si Google detecta, aunque sea tráfico pagado, si Google detecta que hay un pico y un incremento de tráfico ahí, tiene un impacto en la parte orgánica también. Son señales de que eso tiene interés, ¿no? Y que están metiendo ahí más gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que le dimos caña, y ahí, antes de que yo me fuera, lo máximo que conseguimos, que es verdad que de un año a otro, ¿no? Que en una palabra tan competida como esa, meter en top 10 la palabra Black Friday, creo que llegamos a estar sextos, creo que fue lo mejor, hasta que yo estuve, creo que fue lo mejor que pudimos hacer, ¿no? En un año, pues de no tener landing a posicionarnos sextos, ¿no? Creo que fue un buen trabajo. Sí, obviamente lo que comentas, al final la keyword Black Friday como tal es muy genérica, puede englobar mucho también al segmento de tecnología, ahí están los MediaMarkt de turno, y también lo interesante, ¿no? De plantear el long tail, ¿no? Pues Black Friday, Claro, más tipología de producto. claro. Esto Funhouse también se planteó muy bien, es lo que tú comentas, ¿no? Al final, trabajar esta tipología también de URLs estacionales, que esto venía de lo que hablábamos del link building, ¿no? Trabajar el enlazado interno del propio proyecto si tiene autoridad, y es el lujo de estos proyectos donde hay autoridad, pero se tiene que utilizar bien a nivel de enlazado interno, porque se puede desperdiciar. O sea, a veces ves pues lo típico, ¿no? Que tienes el carrito o mi cuenta desde todo el menú en follow, traspasando autoridad a una página que estás poniendo en el index y bloqueando por robots. Ahí estás desperdiciando, ¿no? Eso Genial. es. Pues ya nos hemos calentado hablando de SEO. El que no le guste el SEO, pues pobrecito mío, lleva aquí una hora Una hora y bueno, aguantando. en la chapa de dos SEOs emocionados, pero ahora sí, sobre todo para esos responsables de e-commerce o que estén en el sector de e-commerce, empiezas dentro del segmento de Google, pero después coges ya más visión, ¿no? De todos los segmentos, también ya venías de agencia, y entras en el proyecto de las tres marcas que comentabas, ¿no? Kenai, Punk y Clast. Eso es. Como responsable de digital, de tráfico, es decir, la captación de tráfico de estos proyectos, entiendo. Y lo mismo, utilizamos lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienes actualmente y cuál es el día a día de un head de digital de tráfico? Sí, o sea, no es responsable digital, porque eso engloba más cosas, ¿no? Engloba la parte de e-commerce, tal y cual, ¿no? Pero bueno, como bien dices, entré en este grupo de estas tres empresas y bueno, empecé a llevar, aparte de o sea, además de la parte de SEO, también la parte publicitaria, ¿no? Y luego empecé a llevar también la parte de afiliación y marketplace. ¿Vale? Serían las 4 áreas que están bajo mi paraguas ahora mismo, ¿no? Social media, desde un punto de vista orgánico,
o por ejemplo tema de newsletter, que es otro canal de tráfico también que bien trabajado pues tiene muchísimo potencial, no lo llevaría yo, no estarían bajo mi paraguas, ¿no? Aquí, bueno, como trabajamos para las 3 marcas, hay responsabilidades que recaen en la propia marca, ¿no? Y otras que son transversales, ¿no? En este caso, como te digo, en la parte de SEO, publicidad, afiliación y marketplace, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el día a día? Pues ya no me meto en Sixtris todos los días, pero sí que me meto todos los días en la facturación, lógicamente, incluso a tiempo real, ¿no? La voy monitorizando a tiempo real también, porque es la forma más efectiva y preventiva de poder monitorizar cualquier tipo de incidencia que haya, ¿no? Tanto a nivel de e-commerce, que eso ya no me pertenecería a mí, le pertenecería a mi jefe, ¿no? Al director de e-commerce, a Sergio, a nivel de usuario, a nivel de UX o a nivel de checkout, que eso sería para el departamento de analítica o el departamento de UX, ¿no? Pero sí que puede haber, evidentemente, puedo detectar errores a nivel de campañas, por ejemplo, ¿no? Que haya una campaña que esté apuntando a una URL errónea, que por lo que sea no se haya activado o que por lo que sea esté limitada en presupuesto o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es al final, primero, ver la facturación del día anterior o incluso, como te digo, durante el día a tiempo real y luego ir revisando KPIs principales, ¿no? Yo todos los días me meto en plataforma para ver cómo van las campañas, cómo van los ROAS. Evidentemente trabajamos a ROAS para tener esa rentabilidad deseada, ¿no? Bueno, pues como te digo, ver esa rentabilidad, ver esas conversiones, ver presupuestos que no estén limitados o ajustar lo que sea necesario. Y bueno, a nivel de SEO, un poco lo mismo, ¿no? Que hablábamos ya antes. Ver tráfico, ver que no ha caído, analizar también tengo un tracking de keywords, lógicamente, para ver que esas keywords no van modificándose demasiado en sus posiciones. Para la parte de afiliación es verdad que es un canal que te pide un poquito menos de atención en ese sentido, ¿no? En cuanto a KPIs y demás. Sí que voy viendo semanalmente esa facturación que vamos recibiendo por los diferentes afiliados que tenemos, ¿vale? Para cada una de las marcas. Y por último, Marketplace, que estamos en plena expansión, ¿no? Lanzando en Marketplace en España, incluso con proyección de poder hacerlo fuera, pues ahí, bueno, ahí sí que hay bastantes incidencias, ¿no? A nivel de Marketplace. Temas con el feed, por ejemplo, problemas que puede haber con el feed, falta de información, que suelen ser problemas muy engorrosos. Problemas con la propia plataforma de Miracle, por ejemplo, ¿no? Que tienen algunas webs o con el propio Marketplace, ¿no? Por alguna incidencia que haya habido a nivel de producto y demás, ¿no? O sea que, como puedes comprobar, no me aburro porque tengo 4 parcelas a las que atacar. Por suerte tengo debajo también gente que evidentemente, tanto para la parte de publicidad como la parte de Marketplace, tengo una persona responsable para cada área, ¿no? Que evidentemente también lideran, coordinan y reportan un poco ese día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos, un poco, ya digo, un poco esa visión global, ¿no? Para dar contexto, ¿no? Al final es un grupo que tiene 3 marcas, 3 tecnologías, 3 buyer persona, 3 estrategias de competición, Sí, con un catálogo que sí que está dentro de lo que sería hogar, ¿no? Por lo que he estado sí. indagando. Y lo que también hablábamos, ¿no? Al final es un grupo donde las 3 e-commerce juntas, incluso por separados, superan la facturación del 1.000.000 de euros. Es decir, donde quiero llegar es que a nivel de inversión, de tráfico, sí que también es representativo del sector. Sí. Dicho esto, para también entrar de forma concreta en otros canales, ¿no? Y hemos hablado bastante de SEO, lo que ya hemos dicho. Al final entendemos que este sector, pues también, por lo que también yo conozco de este sector, también hay bastante dependencia del canal de búsqueda. Sí. Y no digo ni a Google, sino a búsqueda, porque aquí también entran lo que tú comentabas, los marketplaces. Sí. ¿Qué tal el go-to-market a través de este canal o al final también es como un animal aparte, ¿no? Sí, ¿En qué bueno, marketplace trabajáis? sí, no, hombre, bien, o sea, al final estamos empezando ahora, ¿eh? O sea, no tengo tampoco una opinión súper formada. Con alguna de las marcas sí que llevamos ya algunos meses trabajando con ellos, ¿no? Por ejemplo, con el Marketplace del Leroy o con Maison Dumont también. Entonces, bueno, con Miravía también estamos haciendo cosas. Bueno, bien, o sea, bien, la experiencia es buena. Nos hemos dado cuenta, lógicamente, que es un canal importante también, que cada vez va a pesar más en la facturación de la empresa, que hay que estar al 100%, y no solo hay que estar incluso y además potenciar
de manera con publicidad también, ¿no? Haciendo estrategias de publicidad y de pujas internamente dentro de esos marketplaces, ¿no? Porque de intentar destacar con tu producto dentro de marketplace con un catálogo tan extenso como puede ser el de Maison Dumont o puede ser el de Leroy, pues es difícil, ¿no? Entonces, pues también evidentemente hay que hacer una estrategia de publicidad internamente para poder destacar ahí, ¿no? No has comentado el gran player de marketplace, ¿no? El sector decoración Amazon. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu Bueno, experiencia? en su momento sí que trabajamos con ellos y también invertíamos publicidad, pero no llegamos a encontrar realmente, no pudimos escalar la cuenta, no pudimos llegar a escalar, ¿no? Invertíamos, hacíamos pruebas, probábamos diferentes tipos de publicidad, aumentábamos inversión, facturábamos lo mismo, hicimos pruebas, bajamos la inversión, seguíamos facturando lo mismo. No sé, no llegamos a dar con la tecla real para poder llegar a escalar la cuenta de Amazon hacia un punto que nos interesara de verdad, ¿no? Si a eso le sumas algunos problemas, ¿no? que Amazon te pone a la hora de vender tus productos ante cualquier incidencia o review o que no cumple los requisitos de calidad que ellos consideran óptimos, ¿no? Pues te elimina la buy box, por ejemplo, que es un problemón porque el CTR y las ventas pues descienden drásticamente, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, probamos durante un tiempo y es verdad que no conseguimos darle con la tecla, ¿no? Es verdad que dentro del sector hogar, Amazon no es especialmente fuerte, ¿no? Al menos lo que yo creo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no sé cuánta gente va a Amazon buscando una visita de noche. Esa es la realidad, ¿no? Creo que lo va a buscar mucho antes en un marketplace especializado como Maison Dumont o Leroy Merlin, ¿no? Que a pesar de tener muchísimas verticales, sí que creo que lo enfoca más en el usuario en que puede tener esos productos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Dentro sí que Maison Dumont, ¿no? El mercado francés es muy fuerte. ¿Cuál sería el equitativo en el mercado español que sea especialista o que podrías llegar a ser el especialista de hogar? Porque Leroy Merlin toca la parte también de jardinería, aparte de Leroy Merlin, ¿cuáles dirías tú que podría ser interesante que tú planteas entrar con estas marcas? Bueno, no, o sea, en España los que hasta ahora mismo hemos entrado son los que nos parecen más interesantes, ¿eh? Maison Dumont y Leroy Merlin fundamentalmente. O sea, ahora mismo son los que más nos interesan. Sé que Conforama también tiene, bueno, pues podemos evaluarlo, ¿no? Pero para mí, a día de hoy en España, los que creo que pueden ser más interesantes son estos dos, ¿no? Luego Mano Mano también sé que tiene y que al final es un poco como Leroy, ¿no? También o sea, está en mente, ¿no? Y de cara al 2024 es una de las patas fundamentales que tenemos de crecimiento, ¿no? La incorporación de marketplace. Pasa que tenemos que decidir bien en cuáles, ¿no? Tampoco tiene sentido estar en todos los países, o sea, hay que tomar bien la decisión y tal, ¿no? Pero yo te diría que a día de hoy, ahora mismo, Leroy Merlin por eso hemos tomado la decisión de entrar, son los más potentes por tráfico. Leroy por tráfico y Maison Dumont, aparte de por tráfico también, por nicho, ¿no? Y estos dos otros que te he dicho que también podrían encajarnos en un futuro. Genial, genial. Entonces, también ya tenemos una idea más o menos hecha de lo que son los marketplaces para este sector. Y hablando de lo que comentabas, ¿no? A nivel de afiliación, no entraremos en tema de publicidad porque entendemos, ¿no? Que Google Ads, Google Shopping, ahora las PMax, Sí. aquí hay. Darías un podcast sobre este tema, pero sí me interesa mucho el cómo planteas la afiliación para esta tipología de e-commerce. Sí, bueno, aquí también no somos unas marcas que abramos a cualquier afiliado ni a todo tipo de afiliado, tampoco es eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, temas de cashback y tal, bueno, pues somos prudentes, porque además tuvimos alguna mala experiencia puntualmente, ¿no? Entonces ahí somos un poco prudentes, ¿no? Los que más nos interesan a nosotros a nivel de CSS, ¿vale? Para que puedan pujar por keywords que a lo mejor nosotros no llegamos o no nos es rentable llegar incluso, ¿no? CSS que sean interesantes y luego también a nivel editorial, ¿no? Evidentemente, a nivel editorial, grandes medios o tanto generales como especialistas, ¿no? Que puedan hacer contenido editorial y que nos enlacen, ¿no? Y que recomienden nuestros productos. Yo lo que me he encontrado en este segmento en cuanto a la afiliación es que casi todos los grandes medios están utilizando la plataforma íntegra de IKEA. O sea, yo te comentaba, ¿no? El segmento de los escritores elevables, casi todo lo están haciendo a través de la plataforma de IKEA. En vuestro caso, ¿qué plataforma utilizáis? Nosotros utilizamos a Win. Ah, genial. Utilizamos a Genial. Win,
que bueno, también la utilizábamos el Eloy, por ejemplo, y bueno, es con la que mejor experiencia hemos tenido también y la verdad que está bien, está bien. Claro, para que todo el mundo lo entienda, es cuando hablamos de afiliación es que obviamente pues, cualquier creador de contenido pueda introducir un contenido referente a tu producto, a tu marca y todo el tráfico que redirige y convierte en la web, bueno, Ujú. este es el más común, el que bajo Amazon básicamente, el mismo recibe un porcentaje, ¿no? Una comisión. Entonces, lo que te permite a Win, entiendo, es que al final tú no tienes como empresa desarrollar la plataforma, sino que te das de alta en la Win, tienen sus, bueno, sus Eso es. peculiaridades, sus cosas, pero ya tienes ahí la tecnología para que el creador de contenido pueda entrar ahí y poner ahí, bueno, obviamente hay un proceso como tú has comentado, ¿no? Entiendo. Exactamente. Nos pide entrar en el programa de afiliación, ellos intentan adherir, nosotros luego pues hacemos un filtrado de lo que nos interesa y de lo que no, y a partir de ahí ya, cuando él quiera, puede empezar a intentar vender nuestros productos, bueno, a recomendarlos y a llevarse esa comisión, efectivamente. ¿Esto lo habéis gestionado vosotros internamente? ¿Habéis utilizado una agencia? No, lo hemos gestionado internamente. Sí, luego verdad que también tenemos un account de Awin que también nos ayuda mucho, ¿no? Para parte estratégica o operaciones comerciales diferentes o para hacerse filtrado también, ¿no? Entonces, bueno, no, pero lo hemos gestionado internamente, sí. Estamos tocando muchos palos muy interesantes, pero es lo que tú comentas, al final no solo go-to-market de un e-commerce es Facebook y es Google y es los marketplaces, sino al final es todos esos puntos de contacto que en el mundo digital pueda estar tu cliente y si encima después estás en el offline mediante tiendas, etcétera, fantástico, ¿no? Totalmente. Genial. Genial, pues creo que hemos tocado, dentro de lo que vendría a ser la parte de SEO, hemos tocado bastantes cositas. Dentro de lo que vendría a ser todo lo que es el captación de tráfico en el grupo de Kenai Home para las diferentes marcas, hemos hablado de todo lo que es la parte más de búsqueda. Hablemos ahora de la parte que sé que directamente no lo gestionas tú, pero lo que es las redes sociales, el reconocimiento de marca y más en decoración, que creo que es importante. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo planteáis? Sí, es muy importante porque la gente busca inspirarse, ¿no? Entonces, al final, tener una comunidad, que nosotros las tenemos, tanto en Kenai como en Vana, Clash, como ha nacido hace menos, evidentemente, en menor escala, ¿no? Pero tener comunidades en redes sociales de 300, 400.000 seguidores es muy importante, ¿no? Al final la gente quiere inspirarse, te tiene como referencia en el sector de la decoración y, bueno, pues la gente entra, le gusta ver las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, es importante que tengamos muy cuidada esa imagen, ¿no? Y muy actualizada acorde a lo que luego va a poder también encontrar en la web, ¿no? Por otro lado, también trabajamos la parte de Pinterest, ¿no? Que también es un sitio en el que la gente entra mucho a inspirarse. Bueno, esto que decía antes a nivel de decoración y demás es Instagram, ¿no? Que es la red por excelencia de la imagen y tal, ¿no? Luego Pinterest, en el que hay una plataforma en la que también además hacemos publicidad, tanto de catálogo como para la parte más de alcance y tráfico y demás, pues también es importante, ¿no? Porque, bueno, pues mucha gente se crea sus pines, ve ahí tendencias, busca por tendencias y también está bien que nos encuentra y es un punto importante en el que nos tiene que encontrar como referencia, ¿no? De cara en esa fase de inspiración en la que está antes de la decisión de compra, ¿no? Ahí está en ese No, momento. e incluso indexan Google. Es decir, hay algunas search intents que te posicionan los pins de Pinterest, así que también esto es muy interesante. También, efectivamente, ¿no? Luego, ¿qué más? Bueno, hemos probado TikTok, hemos probado un poquito de TikTok también a nivel publicitario, que eso sí que es la parte que más también llevo yo y tal. Bueno, de momento poca cosa, la verdad. No, hemos tenido algunos problemillas también a nivel técnico y demás, pero bueno, tecnológico y demás, pero bueno, pero bien. Habrá que seguir de cerca la plataforma para ver si le podemos sacar un poco de chicha, ¿no? Y luego ya por acabar, ¿no? Pues se hacen también colaboraciones con otras marcas, se hacen colaboraciones con influencers, ¿no? También un poco al final para dar esa visibilidad a la marca que también es necesaria, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco lo que se hace a nivel de redes sociales de las marcas. Claro, a eso iba, ¿no? Es decir, cómo una marca de decoración, en el caso de Kenai, Sí, consigue más de 500.000 seguidores en Instagram. sí. Bueno, eso está conseguido desde antes de que yo entrase, desde mucho antes de que yo entrase. Entonces, bueno, pues se consigue siendo un referente, se consigue siendo un referente en el que la gente acude a ti para ver cómo, o sea, al final lo que tenemos que mostrar al cliente es que su casa puede ser igual de bonita que la que está viendo en esa fotografía y a la que él aspira, que realmente lo tiene a su alcance, que no es tan difícil, que esa casa de revista que antes pues al final veías en la televisión o veías en una revista,
tradicional, como el hola, ¿no? En casa de los famosos, que tanto añorabas a lo mejor o que aspirabas a ella, ahora está a tu alcance, porque con nuestros muebles puedes conseguirla y ahí lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, por eso luego también entra la parte importante de proyectos, ¿no? De que nos des los planos de tu casa y nosotros podamos organizarte un proyecto íntegro en el que te demos una visión 3D de cómo quedaría tu casa con nuestros muebles y te hagas una idea, ¿no? De cómo va a ser al final tu hogar, ¿no? Entonces, pues se consigue, vamos, ya te digo, mérito totalmente de las chicas de redes, de las propias marcas en trabajar muy bien esa parte, ¿no? de inspiración. ¿Lo hacéis todo interno? ¿Trabajáis con agencia? Sí, lo hacemos todo interno. Sí. Generalmente nosotros con el grupo, salvo algunas cosas puntuales, se hace. Bueno, esto es lo bueno cuando trabajas en un grupo también, a nivel de costes y a nivel de dedicación, que puedes permitir este tipo de acciones también. Sí, no, claro, sí. Al final hay que aprovechar también que eres un grupo, ¿no? Aunque luego cada marca, evidentemente, tiene sus estrategias y tiene es por separado, ¿no? Y tiene sus marcas, sus objetivos y demás, pero bueno, hay ciertos puntos que evidentemente dan ventaja, ¿no? No, es que estoy viendo el feed ahora de Kenai y realmente la ejecución de la comunicación y la parte audiovisual está muy bien trabajada. Sí. El periodismo está muy currado. Claro, se trabaja mucho esa imagen, ¿no? Se cuida muchísimo. No se puede poner cualquier fotografía, tanto los estilismos como el mueble, ¿no? Que son diseño propio, muchísimos de ellos, como el propio estilismo, como luego la fotografía, es su parte fundamental, ¿no? Por mucha publicidad, por mucho posicionamiento que tenga, por mucho buen trabajo que hagamos nosotros a nivel de captación de tráfico o a nivel de experiencia de usuario, si cuando llega a la web no encuentra una fotografía atractiva, un mueble atractivo, un estilismo que se asemeja a lo que está buscando, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado vender. Entonces, evidentemente, nosotros vendemos también, evidentemente, gran parte gracias a todo el trabajo que se hace fundamental de estilismo y fotografía y producto, claro. Es que al final, esto también lo he visto en proyectos que hay una gran dependencia de Instagram, sobre todo, por ejemplo, en proyectos que llamamos de calzado, lo bien que indexan y todo el tráfico que viene de redes y de reconocimiento de marca, que a nivel de SEO también te ayuda un montón. Sí. Siempre acabo hablando de SEO, ¿no? Pero donde quiero llegar es que por eso también me interesa ver cómo se plantean estas acciones en el sector de decoración, porque hemos tenido proyectos del sector que hablábamos mucho de SEO, pero este punto es muy importante, ¿no? Entonces, aunque tú en Analytics veas que, por decir algo, gran parte del negocio se genera en Google, hay como que yo lo que digo, ¿no? El escaparate, que todo el mundo está en Instagram, en TikTok, en Instagram a nivel de inspiración, y trabajarlo bien es clave, ¿no? Porque ahora miraba la historia que habéis publicado hoy, que habláis de un sofá modular que, en resumen, es impermeable, digamos, y lo puedes personalizar y todo, está muy bien ejecutado. Además de todas las búsquedas que puede tener esto correlacionado, ¿no? De verdad es que muy guay, y creo que de aquí se pueden sacar muchos aprendizajes. Genial. Para terminar, ¿no? Principales claves desde tu punto de vista del go-to-market de un e-commerce dentro del segmento que hemos estado comentando. Y lo dicho, ¿no? ¿Qué consideras tú que es muy importante no perder el foco? Que deberíamos centrarnos en estos puntos. Bueno, es difícil poder quedarte con algo concreto, ¿no? Creo que al final... Ahí te has soltado, ¿eh? Claro. O sea, el éxito de una estrategia digital, sea el sector que sea, lógicamente radica en muchísimos palos, ¿no? Pero bueno, al final, si tuviera que elegir algo, te diría intentar innovar, ¿eh? Y fíjate que esto ya es un poco más etéreo, ¿no? Pero a día de hoy, todas las empresas tienen también muy buenos profesionales que son capaces de montarte una estrategia de publicidad potente, que son capaces de cuidarte muchísimo una imagen de marca, que a nivel de SEO tienen grandes profesionales, ¿no? Entonces, para mí, ¿dónde radica la clave aquí, ¿no? En dos puntos. Uno, en la innovación, en diferenciarte, en poder ser diferente. Si haces lo mismo que los demás, al final no vas a poder tampoco generar esa ventaja, ¿no? Competitiva, ¿no? Y por otro lado, en trabajar la marca. Eso es fundamental, ¿no? Primero, porque te hace tener menor dependencia de la parte de publicitaria y por tanto poder reducir unos costes, ¿no? Y segundo, porque al usuario tienes que darle un valor añadido de que tu marca es la mejor opción
teniendo en cuenta que cada vez hay más opciones a un precio igual o menor o mayor, ¿no? Depende de la marca que sean, ¿no? Pero tenemos que poder transmitirle cuál es el valor añadido para que finalmente se decida por nuestra marca y no por otra de la competencia que puede ser a nivel de estilismo muy similar y a nivel de precios, como te digo, o más barata o tenemos que poder, nosotros en este caso, por ejemplo, que Ivana, que va a un rango de precios medio alto, evidentemente tenemos que poder darle al cliente un valor de marca que justifique, que haga ese gasto superior al que podría hacer en otras marcas, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, innovación y valor añadido de la marca. Para mí serían las dos claves. Pero bueno, que es extrapolable a todos los sectores, ¿eh? No, por supuesto, solamente a la parte de hogar, ¿no? No, al final, la parte de innovación es lo que tú comentabas, ¿no? Al final es un tema de diferenciación del propio e-commerce a la hora de cuando el usuario, desde un punto de vista racional, entre comillas, ¿no? Tiene que elegir, pues diferenciarte en unos puntos u otros. Ya sea en lo que tú dices, ¿no? A nivel de comunicativo, a nivel de producto, de diseño, identidad de marca, posicionamiento de la marca. Esos temas que a veces a mí me suenan a cuando estaba en la uni, ¿no? Muy teóricos, pero saber ejecutarlos y hacerlo bien, que al final se radica en tener un buen feed, hacer una buena comunicación, trasladarlo en la web, un buen diseño, pues no es fácil. No es fácil y estoy 100% contigo que es un punto clave. No es fácil, sobre todo porque además involucra a muchos departamentos, ¿eh? O sea, entonces, cuantas más personas estén involucradas, más difícil es llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, si todo el mundo cree en esto y todos los departamentos van de la mano con estos objetivos, se pueden conseguir. Genial. Entonces, ahora sí, para terminar, siempre me gusta entender, ¿no? Pues después de escuchar toda tu trayectoria, la trayectoria que te queda, ¿qué te inspira, ¿no? Libros, podcasts, algún también referente que quieras compartir. De libros, no leo libros del sector, sí que evidentemente veo mucha gente en Twitter a la que admiro y a la que sigo y de la que he aprendido muchísimo, como Iñaki Huerta, por ejemplo, ¿no? De la parte de analítica y parte SEO, que me parece un fenómeno. Bueno, pues en Twitter lo tengo básicamente como fuente de información, Hay muchísimos compañeros del sector de los que he aprendido, de los que sigo aprendiendo, una barbaridad, ¿no? Entonces, por ahí es generalmente por donde suelo acceder a contenido interesante, actualidad y demás, ¿no? Luego, podcast, pues sí que escucho, por ejemplo, el de SEO y SEM con Luis Revuelto, por ejemplo, que me parece muy interesante. También el de Product Hackers, que justo comentábamos antes también, sí que lo escucho, me parece guay. El de Campamento Web, también lo he escuchado muchas veces, que me parece también fenomenal y súper didáctico. Se nota tu contexto de SEO, también aquí. No, claro, sí. Para esto 100%. Luego, bueno, sí que escucho alguno más general también de e-commerce y demás, y de negocio y tal, pero bueno, más residualmente, ¿sabes? Más temas... al final son 3 o 4 que vas siguiendo y después, cuando ya te quedas sin ideas, buscas alguna otra. Pero libros, la verdad que no, porque ya solo me faltaba también tener que estar leyendo libros del sector, que al final también hay que salirse un poco de esto, que esto nos quita muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta leer otros libros, pero nada que ver, antropología, evolución y demás, pero especie humana y demás, pero vamos, nada que ver con la parte de digital. Bueno, sinceramente, creo que ha sido un podcast muy, muy interesante, muy guay. Me quedo con la parte de migración de Leroy Merlin, aprendizajes que obtuviste allí. Todo el contexto de cómo se ejecuta la operativa SEO en un tipo de proyecto así, donde la dependencia del SEO es tan importante. Ya no solo de SEO, sino también del canal de Google, al final, ¿no? También hablamos aquí de Google Ads. Y tu evolución, ¿no? De agencia a in-house, Leroy Merlin, después actualmente, ¿no? En este grupo de 3 marcas, no solo de una, sino tener foco en varias personas, en 3 posicionamientos de marca, que supongo que ahora también, por lo que comentabas, ¿no? De que es muy importante la comunicación de marca y más en decoración, cuando son productos que son funcionales y tienes que también ir a buscar no solo precio, características. Y por mi lado, agradecerte todo este tiempo y, sinceramente, todo lo que nos has transmitido, porque yo que estoy todo el día en este sector, cada día aprendo cosas y, sinceramente, a mí uno de los temas que me ha sorprendido, en especial en todos los canales que gestionas, es también el canal de afiliación, ¿no? Que
a veces pensamos que solo está Amazon, IKEA, Booking de turno y considero que es un canal muy interesante a utilizar por el hecho que también ocupas espacios en las SERPs. Sí, no, por supuesto, no, o sea, afiliación es un canal que bien trabajado puede darte muchísimos beneficios. Además, que hay que tener en cuenta que tú solo pagas bajo venta, ¿no? Solo pagas la comisión bajo venta. Entonces, Sí, sí. es un canal relativamente asegurado en el que si facturan muchísimo, o mejor dicho, si pagan muchas comisiones es porque has facturado Es muchísimo. bueno. Entonces, bueno, esa te da esa tranquilidad también, ¿no? Y tiene esa ventaja. Pues muy, muy interesante. Muchos aprendizajes. Agradecerte todo el tiempo, Ramón. Y aquí siempre serás bienvenido. Y muchas Muchísimas gracias, Josep, por la invitación. Me ha hecho un montón de ilusión que me invitaras y a charlar. Y nada, cuando quieras, me vuelvo a pasar por aquí o si quieres una charla con más gente, una mesa redonda aquí virtual, abierto a cualquier tipo de... Pues no te digo que no, porque tengo algunos planteamientos, así que creo que podría ser muy, muy, muy guay. Fenomenal. Pues aquí estamos para lo que necesites. Así que muchísimas gracias. Un placer y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao.